buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a este subpodcast de teología y filosofía Argonautas, que trata desde estos dos temas, problemas del mundo, de nuestro diario vivir. Mi nombre es Juan Luis Cabrera, me dicen Tibu, nadie me conoce por mi nombre. Estoy aquí con Turi Adame. ¿Cómo estás, Turi? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Y estamos también con Alberto González, más conocido como Beto Boff en los oscuros mundos de la iglesia. ¿Cómo estás, Beto? Bien, bien, disfrutando la tarde fresca. ¿Qué más podemos pedir? Café. Bueno, Salud, salud. Salud, salud. salud. Oye, No tengo nada para y salud. vato, tu Esto es, café o tu esto es herejía. cerveza. Ok. Mi café se quedó haciendo, disculpen. Mm. Tendré que ahorita buscar a alguien que me lo traiga. Utilizaré la fuerza desde aquí a ver si ahora sí funciona. Ok. Bueno, para todos los que nos están escuchando hoy, ya nos van a escuchar en épocas un poco pasadas, posiblemente para algunos del tema que vamos a tocar, pero no les vamos a explicar específicamente por qué vamos a hablar de este tema hoy. Vamos a dejarlo como un Easter egg religioso, y que cada quien busque la razón de por qué estamos hablando de este tema hoy. Pero vamos a ver. Porque hoy y no antes, ¿verdad? Porque hoy y no antes, porque hoy sigue siendo el hoy del antes. Entonces Exacto, sí. vamos a No hablar de un tuvo tema sentido, que pero bueno, ok. no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero eso es lo que pasa cuando haces cosas en internet, ¿verdad? Necesitas tener sentido. Bueno, hoy vamos a hablarles de un tema que para mí es, me quiero aquí medio confesar, es uno de mis temas favoritos, de manera general, no específicamente tal vez de cómo lo vamos a tratar todos aquí, porque no tengo idea todavía bien cómo lo vamos a ir desarrollando, pero para mí es un tema, pues es de mis temas favoritos. Vamos a intentar hacerlo lo más, ¿cómo podríamos decirlo? De a pie que se pueda hacer, de lo más entendible de a pie, no porque pensemos que la gente aquí no sabe muchas cosas, sino porque tal vez no está en el ámbito en el que nosotros estamos, filosófico y teológico. Entonces vamos a darle, vamos a comenzar con el tema. Turi, ¿qué tal si nos presentas el tema que vamos a ver? El día de hoy vamos a hablar de la Navidad. Así es, porque todos los días es Navidad. Porque, No, porque, bueno, la verdad es que quisimos grabar este programa desde hace algunos días, pero por diversas circunstancias y aparte porque pues eran vacaciones, ¿verdad? También nosotros estábamos descansando y disfrutando de estas fechas en familia y despejándonos un poquito de todo. Y bueno, enfocados en otras cosas, en preparar la cena, en si ya envolvieron los regalos, etcétera. Y bueno, hasta ahorita tuvimos la oportunidad, pero no queríamos dejar de hablar como dices tú, Tibu, uno de los temas que son muy, muy padres, muy interesantes, que dan para muchísimo y para muchos, 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 muchos programas, muchos, minutos y horas y días y semestres y podcast, pero trataremos de sintetizar algunos puntos nada más, porque hablar de la encarnación es de las cosas más, bueno, ahí está el centro del cristianismo, ¿no? O sea, esa es la única religión que afirma que algo tan loco como que Dios se hizo Hombre. hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que diferencia el cristianismo de todas las religiones, ¿no? Todas las demás religiones se presentan como a lo mejor un camino hacia la trascendencia, a lo mejor puede ser un dios o muchos dioses, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca se ha afirmado algo tan extraño como que Dios se haya hecho hombre. Y es una cosa muy extraña y creo que lo que pasa con la Navidad eh, es que se nos olvida que es una cosa muy rara. Y nos tiene que explotar un poco la cabeza cada que escuchamos que esto que Dios se hizo hombre y por eso estaría padre platicar acerca de eso para que ojalá que al final de este podcast a más de uno le explote la cabeza también, ¿verdad? y bueno, además de que este tema también, que es como un poco después del evento propio del 25 de diciembre, pues yo lo veo así como cuando al siguiente día, después de que estés una fiesta acá bien, bien dura y al siguiente día pones en orden todas las ideas. Nunca me ha Entonces pienso pasado. que nunca te ha pasado. Bueno, a Beto le ha pasado, por eso quiero decirlo, antes de que vayan a pensar que me pasó a mí. No, es como, bueno, ahí tienes un evento muy grande que has preparado por mucho tiempo, y pasa en un día
y al siguiente día como que ya después de todo el fervor y todo lo que sucedió, empiezas a poner en orden todas las ideas de todo lo que sucedió ese día y yo pienso como que se disipa el humo del evento, y yo pienso que también hablarlo ya unos días después de que haya sucedido el evento propio, aunque bueno, les dejo el easter egg para otra característica de esto, de la Navidad, Okay. podamos ir como que poniendo el evento en el lugar y ponerle nombre a ciertas cosas que se celebran pues cada año, el 25 de diciembre. Y bueno, pero bueno, Beto, antes de, ¿cómo ves el tema de hoy, Beto? Mira, yo pienso que qué bueno que se tocó hasta después de la Navidad, porque ahorita Turi me comentó algo sobre, ahorita que dijo de envolver regalos. Okay. Dijo algo de envolver regalos y luego, bueno, pues la gente, hubo un cliché como cada Navidad de estar hablando o diciendo que pues lo importante es lo de dentro, lo importante son los sentimientos, que no importa el regalo. Ahora por el tema de pandemia también se propuso mucho la parte de no, pues este año que no haya regalos, obviamente se entiende la parte de pandemia, ¿no? Pero ordinariamente siempre se escucha por estas fechas que no importa lo material, ¿no? Y ahorita Turi sacó una cita ahí de Chesterton que nos debería compartir Sí, para poder entrar en calor. sí, para ir encuadrando el tema, una vez más, citando al buen Chesterton, que yo creo que lo vamos a citar siempre aquí, pero bueno, más que citar, es un pasaje, es una anécdota que ocurrió. Bueno, se acercaba la Navidad y escribe la fundadora, no me acuerdo el nombre de ella, pero escribe en un diario de Inglaterra, ¿verdad? En esas fechas, la fundadora de un movimiento que se llamaba Ciencia Cristiana, que es un movimiento, un grupo cristiano no católico, ¿verdad? La fundadora escribe en el periódico que ella en esa Navidad, para contrarrestar el materialismo de la época, porque fíjense, ya desde principios del siglo pasado ya había demasiado materialismo en la Navidad, dice ella que para contrarrestar ese materialismo, ese año ella no iba a regalar nada, sino que ese año iba a dedicarle unos buenos deseos y buenos sentimientos, sus oraciones a la gente que ella quería, ¿verdad? Entonces Chesterton al siguiente día le responde también en el periódico con una columna que dice, mire, yo no sé si estoy en su lista de regalos, pero a mí sí me gustaría que me regalara un regalo, un regalo material, ¿verdad? Dice, Que el ¿por qué? iPhone. Dice, el iPhone me dice, ¿por qué? Porque dice, no hay nada más anticristiano que regalar puros deseos, nada más. Dice, el chiste de la Navidad, es regalar cosas materiales. ¿Por qué? Porque Dios se hizo materia, dice. O sea, no nada se quedó nada más en lo espiritual, no se quedó nada más en lo etéreo, en lo abstracto, sino que hizo materia. Obviamente, ¿verdad? Sí, Chesterton no se refería a que solamente tenía que ser lo material, pero es que el chiste es algo bueno que nos regalemos cosas materiales, aunque sean pequeñas, aunque sean pocas, pero que sí no perdamos eso, porque ese es el chiste del cristianismo, eso es lo extraño del cristianismo, que lo inmaterial se volvió material. Y bueno, dice, y también decía él, dice en la misma columna, ¿no? Que también es un acto de protesta el regalarte cosas. Es decir, yo te regalo algo, y no espero nada a cambio, ¿no? O sea, es ir en contra del sistema de intercambio, ¿verdad? Yo te doy algo para que tú me des algo. Y también en contra del sistema de que todos tenemos que ser iguales, ¿no? O sea, a mí no me importa yo darte algo y que tú no me des nada a cambio. Entonces, eso para mí me llamó mucho la atención y me hizo pensar en que efectivamente a veces pensamos que el mensaje de la Navidad, o el mensaje que se ve en las películas, ¿no? Siempre es el mismo, ¿no? La Navidad no se trata de los regalos, se trata de lo que hay dentro y en eso se quedan todas las películas, ¿no? Y sí tienen parte de razón, pero también tenemos que ir un poquito más allá y saber que efectivamente Dios se hizo carne, ¿verdad? Dios se hizo materia y a partir de ahí significa que también lo material toma otro aspecto, ¿no? Esta naturaleza, este mundo se transforma, ya es diferente y bueno, ya no le sigo porque creo que de eso vamos a estar hablando, pero No, bueno, pero para alert. encuadrar el mismo tema está también, chido. Spoiler por alert. ejemplo, en el prólogo de San Juan, ¿no? Okay. Cuando haces la diferencia, por ejemplo, de las Biblias, de una traducción católica a una no católica,
está la diferencia en el prólogo de San Juan, que de hecho Padre Beto Castillo hizo su tesis nada más de ese prólogo. Ok, para la gente que a lo mejor no esté muy familiarizada con eso, ¿a qué te refieres con prólogo de San Juan? Ok. Es las primeras letras, los primeros párrafos, el primer párrafo introductorio al Evangelio de San Juan, en el que concretamente dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es donde viene el verbo era Dios, ¿no? Pues bueno, la traducción católica viene el verbo era Dios. Y la traducción no católica dice el verbo era como un Dios. Como un Dios. Ahí hace la distinción. Entonces, bueno, pues yo sé también que Tibo ahí trae algo de logos, que acá no sé si... Sí, porque bueno, hay que mencionar eso, ¿no? El prólogo de San Juan, como ya decías, Beto, es unos párrafos nada más, pero contienen un montón de cosas, que es impresionante y que lees cada línea y tiene demasiado contenido, ¿no? Simplemente cómo empieza, ¿no? Dice, en el principio existía la palabra, ¿no? O sea, en el principio está haciendo referencia al libro del Génesis, ¿no? Génesis. Entonces o sea, cualquier persona que lo leyera en ese entonces quedaría fascinada, quedaría decir, esto es demasiado como para leerlo así de corrido, ¿no? Y bueno, es importante como meternos a ese mundo de la Biblia o ese mundo, ese contexto para entenderlo, porque a nosotros a lo mejor abrimos la Biblia, abrimos los evangelios, leemos esa parte o escuchamos en misa de Navidad, ¿no? O en estas fechas, pero lo que nos dice a lo mejor ahorita no es lo mismo que entendería alguien de ese tiempo. Entonces vamos a tratar con la ayuda de otros autores, obviamente, ¿verdad? Sí. Esto no es interpretación de nosotros, sino a ver más o menos qué es el mensaje que trae ahí estos pequeñas palabras, sobre todo esto, ¿no? Vamos a centrarnos en esto, ¿no? El verbo se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Ya nada más con eso nos va a dar como para una hora de podcast, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Entonces, época de Navidad, ¿qué significa que esto de que el verbo se hizo carne? Bueno, no sé, para empezar esta palabrita, ¿no? El verbo, que la palabra original, ¿verdad? En el que se escribe es el griego, ¿no? Y utiliza una palabra, el autor, ¿verdad? Que es logos. Ok. El logos, ¿verdad? Ahorita Tibu nos va a hablar, pero este logos, ahorita basta decir que era una palabra, ¿cómo podríamos clasificar esa palabra? Muy particular, no es accidente que San Juan presente esta palabra, ¿verdad? Como que sabía lo que estaba haciendo, porque es una palabra que tiene mucho significado y de igual manera era para que el que lo leyera supiera que aquí está pasando algo muy raro y bueno. Y bueno, voy a explicar poquito, por ejemplo, el sentido del lenguaje original, de donde parte esa parte, ese versículo, que es el lenguaje griego, ¿verdad? Okay. Pero el lenguaje griego es polisemántico, es una polisemia, es decir, había varias formas de decir la misma palabra. Tiene, digamos, un sentido muy burdo decirlo, tiene muchos sinónimos cada palabra, ¿sí? Tiene muchos sinónimos. Entonces, para poder expresar, para poder escribir y decir palabra en griego, que sería logos, también estaba doxa, es decir, hay varias formas de decir palabra. Pero en el Evangelio de Juan, al referirse a Jesús, usa la palabra verbo, ¿verdad? Entonces, en griego es logos y tiene un significado profundo y tiene un significado sobre todo, es lo primordial dentro de las palabras griegas o del lenguaje griego, es lo primordial porque a partir de ahí se puede crear el lenguaje, ¿verdad? Entonces, por el que hayan elegido exactamente esa palabra, tiene mucho significado ya, ¿no? Sí, a ver, Tibo, échale porque se me hace que aquí es donde entras tú porque aquí ya, yo creo que ya todo el mundo está Sí. Estamos pensando en mil cosas. Es que fíjate, es muy interesante esto que dice Beto porque justamente la palabra logos es de esas palabras que tienen demasiados significados, que en realidad de cada significado podrías meterte a hacer un estudio totalmente distinto de lo que en ese contexto significa la palabra logos. El cristianismo toma bastantes de ellas para utilizar justamente la palabra, o sea, es decir, cuando el cristianismo utiliza la palabra logos en el prólogo de San Juan,
está haciendo referencia, nosotros lo traducimos como verbo, ¿verdad? Nosotros lo traducimos es de manera muy simple, por decirlo simplista, decir verbo, que bueno, es traducido verbum del latín, ¿verdad? Que es muy simplista, pero en realidad para la comunidad juánica o para la comunidad de San Juan, el logos tenía la connotación de muchos significados traídos de la tradición griega al pueblo judío. Hay que explicar también que, bueno, como dice Beto, el Evangelio de San Juan fue escrito en griego, pero el griego que utilizaban los cristianos, pues, en ese judíos y cristianos, en Efeso, donde fue escrito, Éfeso, perdón, donde fue escrito, era como, me gusta explicarlo así, era como un griego pocho, ¿no? Por decirlo así, es decir, como el inglés apochado con el español. Spanglish. Como un Spanglish, perdón, ándale, así como un Spanglish, donde combinaban, según el uso o la conveniencia de la palabra que tenían que usar, utilizaban ciertas unidades de palabras transformadas del griego a connotación, unidas con ciertas palabras hebreas, sí, hebreas, ¿verdad? Pero bueno, en fin, la palabra logos es una palabra que es muy importante para la filosofía, justamente porque el logos, la connotación de logos, es lo que da paso a la filosofía misma en Grecia. No sé si sabían los que nos escuchan esto, se dice que la filosofía nace cuando pasa la razón humana de los griegos, y ahorita me gustaría hablar un poco más de esto para que no se malentienda, de la idea del mito a la idea del logos. Es decir, cuando la gente, los filósofos se dejan de preguntar tanto en responderse el mundo a través de los mitos griegos, a responderse el significado del mundo o explicar su mundo a través de los mitos griegos, a intentar razonar más allá de los mitos griegos, para darles como una lógica, de hecho logos, una lógica más, por decirlo así, racional, que lo dejo entre paréntesis porque me gustaría después explicar que esto está mal entendido en nuestros días, ¿verdad? La diferencia entre un mito y la razón lógica, que parece que se contraponen. Es decir, que si tú hablas de cosas muy racionales, por decir, si tú explicas las cosas a través de la ciencia, tienes que negar a fuerzas las ideas de los mitos, ¿verdad? Sí, o sea, es comúnmente que se dice, no, eso es puro mito, ¿no? Eso es Exacto. es como que es pura mentira, cuando en realidad no, el mito era como una manera narrativa de tratar de entender el mundo, ¿no? Y no significa que era mentira, de hecho, contienen mucho de verdad, pero la manera de entenderlo era diferente que utilizando la racionalidad del mundo, ¿no? El mito se entiende más desde una tradición oral, ¿verdad? Okay, sí. Son historias contadas que traen un sentido y un significado. Exacto. Entonces la gente de aquella época lo entendía, pero cuando se pasa de la tradición oral, que se ve que no es ya tan segura, y se pasa a logos, digamos, por burdamente diciendo a lo escrito, que es donde ya se puede, pues, plasmar el conocimiento, ahí hubo un cambio entonces, o un avance dentro de bueno, un cambio más que un avance, sí. Hubo un cambio dentro del pensamiento, ¿no? De la filosofía. Sí, de hecho, justo eso que dice la tradición, o como se le llama la tradición homérica, es decir, la tradición que viene de los escritos ya de los mitos homéricos de Homero, ¿verdad? Son las primeras fuentes del entendimiento de logos, justamente esto que tú me estás diciendo, cuando se pasó de la tradición oral, de que se platicaban de generación en generación los mitos, a cuando se empiezan a escribir para mantenerlos vivos, y entonces la gente los empieza a razonar, es decir, ya una vez que los tenían escritos, es una mentira que la razón humana evolucionó, por decirlo así, de que antes pensábamos mitológicamente y ahora pensamos racionalmente. Eso es una mentira porque de hecho el nacimiento de la filosofía nace de una racionalización del mito, es decir, se razonaba el mito. Y si ustedes, por ejemplo, leen, y ahorita voy a seguir con lo de logos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, leen a Platón, ¿verdad? O a los presocráticos, bueno, hay algunos obviamente como Heráclito que eran muy agresivos ante el mito, pero la manera en que razonaban sus filosofías las hacían a través de
es decir, racionalizaban el mito, pero no dejaba de existir el mito, por decirlo así. Si no Y había de esta hecho, división, no esta división sí, como ahorita se entiende, que ya decíamos, no, eso exacto, es puro mito. exacto, Nosotros ya lo vemos muy exacto. así, pero ellos no lo veían así. O sea, no es cierto que nos enseñan muchas veces en la escuela, ¿no? O a lo mejor así se entiende de que pensábamos en historias nada más y luego de repente así de la nada ya empezamos a pensar en la manera filosófica, ¿no? Y bueno, Sí, no fue tan así, ¿verdad? O sea, entonces, pero ¿cómo podrías decir, bueno, como pregunta, ¿no? ahora Profe, sí. ¿Qué eh, tiene que ver el logos de la Biblia con el logos de la Sí, filosofía? exactamente. O sea que, no, bueno, lo que te iba a preguntar entonces, ¿dónde está la diferencia del pensamiento ya filosófico? ¿O cuál es la novedad o qué es lo nuevo que aporta qué significa pensar filosóficamente, según los griegos, ¿no? A ver, cómo lo podríamos entender? Porque ahorita vamos a llegar a lo de por qué es tan importante el logos, ¿verdad? Pero cómo lo pudieras Bueno, es que, expresar? bueno, esa pregunta no sabría cómo contestarla específicamente porque podrías decirme un griego distinto, Ok. ¿verdad? Decirme, este griego pensaba que pensar correcto, o sea, filosofar correctamente era preguntarse por este tipo de cosas y de esta manera, ¿no? Y este te podría ser algo distinto. Pero yo pienso que si nos vamos directamente al punto de qué tiene que ver este logos, el logos se hizo carne, ¿verdad? Se hizo, el verbo se hizo carne con el logos de la Biblia. Bueno, lo que yo sé, a menos de que me corrijan ustedes dos o alguien que nos esté escuchando, que de hecho hay gente que nos ha estado corrigiendo históricamente, no sé si les han llegado algunos unos comentarios o me llegaron algunos. Gracias por sus comentarios, Ups, no, okay. no vuelvan, por favor. Eh, Puntualmente hay varios filósofos que influencian, al parecer, la terminología de logos en la Biblia. Que primero que nada, bueno, es Heráclito, que es el más marcado que mete la idea de logos en la filosofía, en los presocráticos, es decir, de los primeros, el primero, podríamos decirlo así, que utiliza logos de manera filosófica, pero para él, y fíjense, ahorita que ya lo voy a ir diciendo, tal vez les hace un poco de sentido, para Heráclito el logos era aquello que daba orden Okay. al universo que teníamos, Ujú. aquello que hacía posible que las cosas estuvieran como están ahorita y que hacía posible que las cosas que existen aquí existieran. Es decir, era todo aquello que le daba pues la manera en que funcionaban las cosas del mundo, era el logos, es decir, había una, no sé si lo dice específicamente así, pero me gustaría explicarlo así. Había una lógica en que las cosas funcionaran como existieran y funcionaran como funcionaban. Es decir, que las personas fueran como fuéramos, que el cielo estuviera arriba, bueno, la manera en que se ve el cielo estuviera arriba y la tierra estuviera abajo, ¿no? Este tipo de ideas, perdón, Turi, dale. Ok, sí, y eso es importante porque dice que el mundo, ok, aquí vamos a entrar, ¿eh? O sea, el mundo tiene una estructura lógica, una Ujú, estructura que es inteligible, a ujú, diferencia de a lo mejor que antes se podía pensar de que las cosas eran así por el capricho de los dioses o porque eran ocurrencias. Sí, o sea, como eran accidentes, así dicen, ujú, no, ujú. es que no es que esté relampagueando porque Zeus esté estornudando, lo que sea, ¿verdad? Sino que el mundo, o sea, tiene una lógica, ¿no? Eso es una estructura del universo. Y es ya cuando empieza a cambiar este, la concepción un poco, ¿no? O sea, que el mundo tiene una lógica y las cosas no pasan nomás accidentalmente, ¿no? Bueno, Ujú. bueno, sigue. Sí, ahora hay que entender que, bueno, para los que no lo saben, Heráclito, que es parte de esta tradición que nosotros llamamos los presocráticos, ¿no? Eran personas que se preguntaban por el origen del universo, es decir, cómo empezó el origen del universo, y bueno, cada quien tenía su idea. Este, eh, Heráclito decía que el logos tenía tres funciones, ¿verdad? Uno era el orden que teníamos, ¿verdad? Todo lo que existe. Y luego el otro era un sustento metafísico de las cosas, es decir, que por el logos es que todas las cosas estaban ahí. Este, y a través, bueno, el logo lo hacía a través de bueno, no me voy a meter en tanto, pero había una cuestión ahí con el fuego, ¿verdad? Sí, Que daba movimiento a las cosas y hacía que las cosas estuvieran en constante movimiento y las cosas siempre estaban en constante movimiento, ¿verdad? Este, y la tercera era que el logos también le daba la capacidad a la razón, bueno, nosotros teníamos razón por el logos, para entender ese orden, es decir, nosotros podíamos comp comprender el universo gracias a que el logos
daba ese orden en las cabezas de las personas, pues, ¿no? Esa sustento metafísico, por decirlo así. No sé si quisieras, Beto, decirnos qué es metafísica para que la gente nos entienda un poquito y no digan qué demonio está hablando, es brujería esto, o Turi, Bueno, o yo Beto. pienso que aquí lo importante va a ser dejar muy claro. El logos, ahorita de poderlo equiparar en este programa que estamos haciendo, el verbo, ¿no? Entonces, Sí, el verbo en los presocráticos era el que daba el orden, ¿verdad? Era el que ordenaba, era como el, no sé, el dirigente ahí de tráfico de todo lo que pasara en el universo. exacto. Y de esa idea se toma esa misma palabra, ese verbo, ese logo, se toma y digamos se cristianiza, porque así se comprende entonces en el Evangelio que es Cristo quien viene a dar todo ese orden. Sí, Porque si ahorita nos claro. vamos por todo el rollo metafísico, No, pues no, sería. pero es que ahí no queda la única concepción. Es que por ahí voy porque no solamente es la única concepción, es que es lo que decía, ¿sabes? Como tú dices, polisémico y el logos cristiano no solamente era el logos de Heráclito, sino era el logos también de Platón, que era el intermediario entre las ideas, El de eh, Miurgo, no exactamente el de Miurgo, era el que ¿no? capacitaba, bueno, ahorita no me voy a meter en esto, pero Ajá. era lo que era lo intermediario en la creación también, el logos, para Platón. Ok. Y fíjense, entonces fíjense, ahí va una, el que da orden, o el que da la existencia también metafísica, el que es mediador en la creación, y es que aquí lo tengo apuntado que no se me olvide. Y luego para Aristóteles era el logos era lo que revelaba lo cierto, Ok. la certidumbre. A través de la razón humana, nosotros utilizamos logos, ¿va? La capacidad lógica para Aristóteles, y ese logos nos revelaba en el mundo, cuando pensábamos, veíamos el mundo así, nos revelaba las cosas ciertas del mundo y nos hacía distinguir entre lo falso y lo incierto. Y bueno, ya cuando lo expliquemos a través del logos cristiano, va a tener mucho sentido estas tres cosas. Para no hacérselas tan largas, había un judío filósofo llamado Filón de Alejandría, que él retoma todas estas ideas él vivía en Alejandría y él le tocó vivir en esta unidad entre lo griego y lo judío, ¿eh? Para los que saben un poquito de cómo funcionaba esa cuestión geográfica e histórica. Y él es el de los primeros, o no sé, tal vez el más reconocido, que heleniza los textos judíos, es decir, la Torá, la cambia al griego, la explica a través de la razón filosófica, y esto va a influir con los años, ¿verdad? Muchos años después, va a influir a la comunidad de Éfeso, al norte de Alejandría, que estaban separados por un pequeño tramo de agua, quienes van a recibir esta tradición judeo-helénica, y los judíos que vivían en Efeso y se convierten al cristianismo van a traer esta tradición de lo judío interpretados de la razón griega. Y por eso para ellos fue de cierta manera fácil reconocer en Cristo al Logos, o el Logos como Cristo, ¿no? Ok. Ok, entonces Entonces, ahí va. Ok, Navidad. ¿Verdad? Vamos, celebramos arbolito de Navidad, nos damos regalos, ¿verdad? Vamos a misa y en las celebraciones de la misa, o en las lecturas propias de este tiempo, se dice, la palabra se hizo carne, o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No es accidente entonces que San Juan esté utilizando esta palabrita, ¿verdad? Esta palabrita tiene todo esto que estamos hablando y muchísimo más, ¿eh? O sea, bueno, de hecho, los que nos siguen en Facebook, síguenos en Facebook, hicimos una publicación ahí acerca de los significados de esta palabra, ¿no? Que son muchos, aquí estamos diciendo algunos, y bueno, y en los diccionarios teológicos también vas y te pones a investigar y son párrafos y párrafos y párrafos de eso que estamos hablando, que es importante, o sea, es muy importante por esto, porque significa, o sea, que esto que está sucediendo ahorita, o sea, bueno, que la Navidad, pues, no es simplemente el nacimiento de una persona muy buena, ¿sí? Ujú. O sea, no es el acontecimiento de que es el nacimiento de un bebé que viene a dar esperanza al mundo, que sí lo es, pero no es nada más eso. Aquí está sucediendo algo mucho más, eh, no sé, impactante, no sé, con mucho más significado,
que ya desde los primeros siglos lo están reconociendo las comunidades cristianas, las comunidades que vieron a Jesús o conocieron a Jesús o escucharon hablar de manera muy próxima de Jesús, ya están reconociendo en esta persona, ¿verdad? Esto que es de lo que está platicando San Juan, ¿verdad? Por eso es importante. Nos quiere decir entonces que lo que estamos presenciando no es el nacimiento de una persona, no es un cumpleaños nada más, ¿verdad? Sino que algo sucedió en el universo, algo sucedió, de hecho, en un librito de una entrevista a Benedicto XVI, ¿no? Que se llama Dios y el Mundo. Ahí citan a otro autor que dice que es un acontecimiento infinitamente mayor a la creación del mundo, ¿sí? Ok, es infinitamente mayor a la creación del mundo, es lo que está queriendo decir San Juan. El logos que se encarnó es infinitamente mayor a la creación del universo entero. Aquí está pasando algo muy diferente y por eso la importancia de saber, de tratar de entender o aproximarnos al significado de esta palabra, ¿no? O sea, no sé, Beto. Y entonces, o sea, este preámbulo que nos está haciendo Tibu, de tratar de ver de dónde viene lo de logos, no era nada más para que nos vomitara toda filosofía presocrática y nos dijera que todos los nombres, ¿verdad? Para que viéramos que sí tiene, sí estudió la maestría. O sea, el sentido es realmente que solo conociendo el sentido y el significado que se le dio en aquel momento, podemos acercarnos al sentido y al significado que hoy en día también tiene, que es actual. Entonces, me parece muy interesante porque al estar leyendo así me imaginé, ¿no? Que estar escuchando, perdón, el Evangelio en estos días de festividad que como católicos se pudieron, sobre todo por las transmisiones, sería, y el verbo habitó, puso su morada entre nosotros. Ok, la palabra verbo es esta palabra en griego que es logos, que es lo que Tibu nos va a terminar por concluir, ya nos va a dar así la síntesis de Heráclito, que es el... Sí, bueno, obviamente hay muchos, ¿va? Pero, o sea, lo principal es Heráclito, que es el orden, la existencia metafísica, pues la existencia, la capacidad de conocer de la persona, lo voy a dejar así para no decirlo con palabras más feas. Y luego para Platón era el intermediario en la creación, el logos, era el intermediario. Bueno, es que, bueno, aquí nos tenemos que poner a explicar por qué para Platón es eso, pero no me voy a poner a explicar. Mediador. Ahí para que lo lean. Y Aristóteles, que era a través del logos, de la capacidad del logos, es la que, por la cual se reconoce lo cierto o lo incierto, lo verdadero o lo falso en el mundo, ¿verdad? Cuando se conoce el mundo. Pero me gustaría agregar algo rápido, que para lo que hace Alejandro, porque dirá, bueno, Filón de Alejandría ni siquiera cristiano, ¿qué tiene que ver lo que Filón de Alejandría dijo como judío, con el logos de Cristo o con bueno, porque para Filón de Alejandría él dice, retomando estas ideas de estos filósofos, dice, el logos, viéndolo como a Dios, al Dios judío, ¿verdad? Al Dios del Antiguo Testamento, él dice, el logos es la ley moral, ¿verdad? Okay. Es porque le da el orden, ¿verdad? Da el orden a las acciones y al mundo, ¿verdad? Es el principio, que está detrás de todo lo que podemos ver en el mundo. Es decir, él decía que Dios no se le puede conocer directamente, pero se le conoce a través de sus obras, ¿verdad? Decía, algo que van a retomar la patrística, va a retomar después, pero eso lo dijo Filón de Alejandría primero, ¿verdad? Y luego la otra va a ser que es el intermediario, el logos, retomando esto, es el intermediario entre el creador, que es Dios, y la criatura, que es el hombre, o las cosas que existen. Para todos los que conocen un poquito de Dios, del cristianismo, perdón, y que no se fueron ya porque son ateos de este podcast, todos estos títulos que estoy diciendo, que ha dicho Filón de Alejandría, son reconocibles en la persona de Cristo muy fácil, o sea, para quien conoce un poquito acerca de la teología, ¿verdad? O un poquito acerca de si estuvo en, no sé, en Confis o lo que sea, o es cristiano de alguna denominación, todo esto se le dice, se puede comprender rápido cuando conoces un poquito acerca de Jesús. Pero decía Turi que esto era un evento tan grande o más grande que la creación misma, porque tanto para el pueblo judío como ya se para volvió el a pueblo, congelar, Beto. Hasta allá. como para el pueblo griego, era imposible, y también el romano, o todos los pueblos que existían en aquel tiempo, era imposible que Dios pudiera ser persona. ¿Por qué? Porque era racionalmente, vamos a decirlo así,
por decirlo así, es absurdo, ¿verdad? Y absurdo significa que se contradice a sí mismo. Es como si dices, voy para adelante, para atrás, ¿no? O sea, eso es absurdo. O sea, no puedes ir para adelante y para atrás al mismo tiempo. O sea, vas o para adelante o para atrás. Decir que Dios, para el griego, decir que Dios, los dioses se hacían personas, y van a decir, bueno, Zeus se hacía personas y andaba de cochino contra los muchachos. No, Zeus solamente se ponía forma de humano, ¿verdad? Los dioses solo se hacían como humanos o como animales, pero solo como una máscara, ¿no? Apariencia. Apariencia, pero no eran eso. Y para los judíos, mucho menos, o sea, Dios no lo podías ni ver, no te podías, es más, no podías ni decir su nombre, era imposible que Dios pudiera hacer lo mismo que una persona. Y esa es la distinción, ¿va? Porque para el cristianismo, no importa que aquí no seas cristiano, más para que entiendas la razón del cristianismo, es decir, para el cristianismo, el Dios judeo, griego, cristiano, toda la filosofía y tradición judía que existía en la cabeza de las personas que estaban en Éfeso en ese momento, eso se transformó literalmente, se encarnó en una persona, es decir, dejó de ser solamente esa cosa ya lejana, y se hizo igual que tú y que yo, es decir, así, ¿verdad? Entonces, eso era lo maravilloso de que utilizaran esa palabra en ese momento, ¿verdad? Era revolucionaria, por decirlo así, era una palabra revolucionaria. Yo quiero decir algo con respecto a eso. Esto es una cosa también que no es una controversia de hace muchos años, es una controversia que todavía existe. Hace unos, creo que ya fue el año pasado, creo, estuve escuchando un podcast de Dave Rubin, a lo mejor algunos los han escuchado. Él es un reportero, sus podcasts son muy buenos, él es no creyente, ¿verdad? Pero le interesan mucho los temas de todos. Y en uno de sus programas, invito a Bishop Robert Barron, al obispo Robert Barron, también un gran autor, ¿verdad? Y a un rabino judío. Entonces, para tener un diálogo acerca de la importancia de la religión en la vida de las personas. Entonces, parecía un chiste, ¿no? Un ateo, un rabino y un obispo entran a un bar, ¿verdad? Entonces, y esa era la conversación que estaban teniendo. Y temas muy interesantes, y le preguntó acerca del cristianismo. Le dice, a ver, bueno, ¿cuál sería la esencia de la religión católica, no? Dice, pues nosotros creemos, decía el obispo, Robert Barron, decía que Dios se encarnó, ¿verdad? Y lo dice algo que ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Para divinizar al hombre. Ahorita vamos a hablar de eso, que Dios se hace hombre para elevar al hombre a la condición divina. Y si a ustedes se le hace ofensivo esto, debería serles ofensivo el cristianismo, ¿verdad? Porque, o sea, está elevando a la condición divina al hombre. Dice, y nosotros creemos esto, decía el obispo. Nosotros creemos que Dios se hace hombre para elevar al hombre a la condición divina. Y en eso dice el obispo, así que hace cuenta como que habías prendido un cohete. El rabino, perdón, dice el rabino, sí, dice el rabino. Y nosotros decimos que eso está mal. O sea, decimos que eso no es cierto. Eso no se puede hacer porque Dios es Dios y el hombre es el hombre. No se pueden combinar, ¿no? O sea, no se pueden juntar esos dos mundos. Nosotros decimos que eso está mal, ¿verdad? Pero, o sea, enojado. Entonces, hasta la fecha, y yo dije, o sea, me quedé pensando, es que sí es cierto. Sí es una locura esto. O sea, sí está bien extraño porque estos son cosas totalmente separadas. O sea, de hecho, en la mente de la mayoría de las personas está esta noción de que sí, a lo mejor existe Dios. Eso es a lo que iba, fíjate. Sí. Que bueno, ahorita ya hemos invertido bastante tiempo en explicar lo que es el logos, la encarnación, qué importancia tiene, la historia filosófica, cómo llegó al cristianismo. Pero cuando no comprendemos este misterio, empobrecemos entonces ese misterio. Por ejemplo, yo ahorita comentaba con Turi una herejía. Me llamó mucho la atención que en 2018 Papa Francisco sacara un documento que se llama, bueno, Doctrina de la Fe. Sacó un documento que se llama Placuit Deo. De hecho, lo sacó el padre Ladaria, el nuevo prefecto de Doctrina de la Fe. Placuit Deo es dijo Dios, ¿verdad? Está hablando incluso ya de una forma de verbo, es una acepción. Bueno, ahí habla de dos modernas herejías, el neopelagianismo y el neognosticismo. El neopelagianismo, que es yo me salvo por mis propias fuerzas y no existe el pecado original y la gracia pues en realidad es así como que algo que choca conmigo pero se me resbala porque yo estoy salvado, porque yo soy de nacimiento salvado. O sea, y en el librito lo menciona, ¿no? Que es ahorita la actitud de
la autosuperación o del coaching o de sí, no, o sea, eso es Mis yo propias fuerzas me salvan. yo puedo y por mis propias fuerzas, ¿verdad? Y tú cambia de actitud y vas a poder, ok. Y el neognosticismo, que es la otra herejía que habla ahí, habla de cómo intentamos o pretendemos ser salvados por nuestro conocimiento. Yo soy salvado porque es que yo hago mi liturgia a las horas, yo voy a misa todos los días, como si fuera una cuestión de mérito y de conocimiento, ¿verdad? Se salva mi alma, es mi alma la que se va a salvar, y nos olvidamos también se hace un dualismo, ¿no? Se salva mi alma, que tiene que mi cuerpo sufra, ¿no? Era una concepción más medieval también de la vida del hombre. Entonces, bueno, ahí me llamaba la atención eso, ¿no? ¿Por qué saca entonces el Papa un documento que habla de herejías? Es así como, ay, ya pasamos esa época de herejías. Pero ¿cómo en el cristianismo podemos vivir como herejes, ¿verdad? En el sentido así hasta ignorante, porque lo desconocemos. El apolinarismo, ese es una herejía que me llamó la atención. Apolinar decía que Dios bajó, o sea, Dios, su esencia de Dios, baja, ¿verdad? Y pues toma una naturaleza, toma prestado un cuerpo. Entonces es así como si Dios fuera esta botella de agua, fuera el agua, Dios es el agua, baja y toma prestado una botella, ¿sí? Es así, pues toma prestado un hombre, un cuerpo, pero no tiene alma humana, ¿sí? No tiene un alma de hombre. Y al no tener alma de hombre, pues no tiene libertad y no tiene voluntad, ¿sí? Esa es así la herejía, ¿no? Es Dios, el cuerpo humano, sin un alma humana. Entonces, es herejía porque obviamente Cristo tiene un alma humana. ¿Qué consecuencias puede tener para nosotros hoy en día? Es la frase típica de, ay, pues qué fácil para Dios, pues él no podía pecar. Ay, pues qué fácil, él no cayó porque pues él no podía, ¿no? No, podía, ¿verdad? Pero esta herejía la hacemos muy moderna en nuestra forma de pensar, ¿no? Es decir, la mayoría de las concepciones que tenemos, la mayoría de cómo entendemos la Navidad, o que Jesús se haya hecho, o que Dios se haya hecho hombre en la persona de Jesús, si no las entiendes bien, y no se trata esto de como de tener que estudiar así mucho, tampoco se trata de que solamente los que estudian tanto tiempo, no, pero de que lo comprendas, ¿verdad? Que le captes, de que no te vayas por ideas que es fácilmente en las que te puedes equivocar, esas son las concepciones que la mayoría de la gente tiene, ¿no? O sea, la mayoría de la gente dice, bueno, pues sí, o sea, pues sí, es Jesús, pero en realidad pues era nada más una persona, ¿no? O puede ser que dice, bueno, pues es como dices tú, es que era Dios y por lo tanto, pues, ¿qué chiste tiene? Pues él no le dolía nada, no batallaba, entonces, etcétera. Entonces, pero a mí me gustaría regresar. Las tentaciones de Jesús, ¿no? Ah, sí, las o sea, tentaciones. qué fácil era. ¿Para qué, hombre? Ni va a caer. ¿Para qué lo tiene el demonio? O lo ves como alguien tan distante a ti, ¿no? Así como, no, pues es que él era, pues no sentía nada, no era como un así, no sé. Sí, si lo ponen como modelo, mira, es que Jesús era paciente. Pues claro, pues era Dios. O sea, sí. Es la parte humana también que tiene. Ok, a mí me gustaría regresar un poquito a esto escandaloso y lo voy a traer un poco al cómo se entiende, o cómo lo entendería alguien, como acá, el que tengo aquí, a mi lado, acá atrás, a Einstein, ¿verdad? Fíjense, pregúntale a una persona que estudia mucha ciencia, ¿verdad? Los grandes científicos, ¿no? Los grandes estudiosos, ¿no? Por ejemplo, Stephen Hawking, ¿no? Él decía que pues él era ateo, que o sea, no creía, de tanto estudiar el universo, él decía que pues, no había ninguna necesidad de un creador, ¿no? Pero a lo mucho llegaría a entender o a creer o a aceptar una idea de una mente, ¿verdad? O una racionalidad, ¿no? Una lógica del universo, una estructura, ¿no? Dice, a lo mejor eso así, de hecho, pues es cuando se está buscando, no sé si vieron la película, la teoría del todo, ¿verdad? Implícitamente lo que se está buscando es una fórmula que me diga la lógica del universo, ¿no? Bueno, total. Pero dile a Einstein, ¿no? Dile a los grandes científicos, ellos apenas te pudieran decir, bueno, a lo mejor yo no creo en Dios, pero a lo mejor sí creo que existe un orden en el universo y a ese orden o al universo entero le decimos Dios. Pero dicen ellos, ¿no? Y con ellos mucha gente así piensa. Pero es una cosa que nunca vamos a conocer. O sea, nadie lo puede conocer, ¿no? No te habla, no le importas,
no te responde, o sea, es una cosa, ¿no? Yo lo que, ya sé, a lo mejor mucha gente puede pensar esto, a lo mejor gente que nos escucha, creo que sí hay algo más allá, pero no creo que lo podamos... Que lo pueda conocer. Que yo no lo puedo conocer, ni sea como, ok, imagínate una persona así que le digas, ok, esa sí lo puedes conocer, ya te vas a decir, estás loco, ¿eh? No, pero aparte que lo puedes conocer, se puede comunicar. O sea, tú puedes, o sea, tener comunicación con esa cosa superior a ti, ¿verdad? Dice, no, estás loco, ¿verdad? No, y aparte, sí se comunicó, o sea, sí ha comunicado algo al hombre. Te va a decir, ya, estás mal de la cabeza, jamás en la vida, ¿no? Dice, no, y aparte, eso que se comunicó, ¿eh? Se hizo hombre, ¿no? O sea, se encarnó, se hizo persona, te la raya, ¿no? O sea, y luego dice, no, bueno, o sea, ya estás loco, ¿no? Y aparte le dices, y no solamente se hizo una persona, porque si dices, bueno, si es una persona, se hizo un gran presidente, un gran gobernante, una persona muy importante, un gran filósofo muy importante en un área de influencia, etcétera, etcétera. Y dice, no, se hizo un bebé que nació en medio de la nada. Ya la persona se va, ¿no? O sea, dice, no, estás mal, ¿no? Y creo que, y esa es la reacción lógica que deberíamos de tener todos frente a la vida. Sí, o sea, ya vamos a entrar, yo creo que ahora sí en esto, ¿no? Porque en estos días estamos celebrando los Reyes Magos, ¿verdad? Bueno, los Reyes Magos es una fiesta muy bonita, pero viene de la Epifanía, ¿ok? Que la Epifanía, significa que Dios se da a conocer. A mí la fiesta de los Reyes Magos me gusta mucho porque son estos sabios de Oriente o estas personas ajenas o estos paganos, ¿verdad? Que tienen su concepción de Dios, un poco así como lo decíamos, como esta cosa abstracta, esta que sí, tienen su concepción y lo buscan esta verdad y lo que se topan es completamente diferente a lo que se esperaban, ¿eh? Benedicto XVI en la homilía a los jóvenes en la JMJ de Colonia, ¿verdad? Habla de esto. Dice, ellos se topan con algo que no se esperaban y como lo que se topan o sea, es a Dios y Dios es diferente de como se lo esperaban, significa que ellos tienen que cambiar también. Es decir, Dios nos sorprende, ¿verdad? En la encarnación, en la Navidad, manifestándose, ¿sí? Y mostrándose como es Él, es radicalmente diferente a como te lo esperas. Pensamos en un Dios abstracto, en un Dios lejano, en un Dios que está allá afuera, una cosa así. No. Es alguien cercano. Pensamos en un Dios poderoso, autoritario, enojón, ¿verdad? Y se nos manifiesta como un bebé. Dice Benedicto, dice es que es a propósito, dice, Dios no quiere que le tengas miedo. Se manifiesta como un bebé para que nos le acerquemos porque quiere estar cercano y que no le tengamos miedo, ¿no? Para que mostrarse indefenso y para estar cerca de nosotros. Entonces, frente al orgullo humano, frente a estas pretensiones de poder que tenemos nosotros, ¿no? De dominio, Dios se muestra frágil y muestra su cercanía y su amor y sobre todo nos muestra eso que quiere estar cercano a nosotros. Lo que quería regresar era eso. Explícale esto a una persona y claro que se va. O sea, a la gente apenas se alcanza a creer si es que pudiera aceptar que existe algo más allá, pero ni que se comunica, ni que se hace persona, ¿verdad? Ni que, o sea, ni que tiene estas características. No sé si quiera entrarle por ahí porque eso es lo que es importante. Entonces, esta concepción del universo, logos, ¿verdad? Cuando se manifiesta es diferente como te lo esperas, por lo tanto, Dios es diferente de lo que te esperas y eso es lo que me gusta mucho de la Navidad. Cuando le ponemos atención, Dios te está diciendo que Él es diferente a tus conceptos que tienes de Él. No sé por ahí. Sí, y yo creo que eso va conectado directamente con lo que Beto nos estaba diciendo de las herejías, que qué extraño que en estos tiempos que pareciera donde hablamos mucho de tolerancia, que se hablara de alguna idea así, pues un poco se tiene la connotación como negativa, encontrar, o sea, tocar un tema de algo así como una herejía. Para los que no sepan qué es una herejía es explicar, es una desviación de una verdad de fe, por decirlo así, ¿vas? Es una desviación de una verdad de fe o explicar de manera, no necesariamente a propósito, o con mala intención, de manera mal o incorrecta, la naturaleza de Dios. Una verdad, una verdad de fe.
Y bueno, me podrás decir, bueno, pero pues hay gente que no cree en nuestra fe, pues las herejías solamente son de personas que son católicas, ¿no? O sea, no sé, no sé si se consideran herejías como tal cuando lo dice alguien que no es no es de la fe, pero bueno, en fin. Sí, estamos utilizando el tema de que todos somos herejes en sentido poético, ¿eh? O sea, como metafórico, Sí, no, sí, sí, no, no, no En sentido explícito. práctico. En sentido práctico, sí, sí, no, no, no. Una herejía ya es algo más serio, más técnico y tienes que estar aferrado a eso y tienes, pero no, y es, como, sí, sí, sí. perdón, no, dale. No, no, sí, eso como que nada más para que entiendan que no le Sí, estamos sí. llamando herejes a nadie, no somos nadie para Sí. decir que nadie son herejes. Este podcast del medievo, Ajá. No, y de hecho, me gusta esta idea de lo que estás diciendo, Turi, de que, bueno, me gustaría unir las dos ideas que están diciendo, de que se aparece Dios se da a conocer de una manera distinta y rompe con la racionalidad de aquellos que lo ven como un bebé, que lo encuentran distinto, y que eso sucedería durante todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra con sus discípulos, y que sigue sucediendo hasta hoy. Es decir, sigue sucediendo, irrumpe a la razón de la persona de la misma idea de Cristo, ¿no? Ya sin hablar de Cristo como Logos, sin hablar de Cristo como Verbo, que es a lo que voy. Pero, pero también me importa porque ahí se habla de una voluntad propia de parte de Dios, que era lo que nos hablaba Jesús, iba a decir. Bueno, si te llama Jesús, Babeto, también. De que me gustaría retomar lo que vimos el podcast pasado, de que y a mí me parece que existe una tipo herejía como generalizada o una mala concepción de cómo Dios funciona, de que es que piensa o actúa como nosotros pensamos y actuamos, es decir, como yo personalmente pienso, es decir, que Dios piensa como yo pienso y que Dios actúa como yo creo que es correcto que se debe actuar. La justificación más obvia para nosotros es de que, lo vuelvo a repetir, si Dios me ama, eh, no, lo que yo quiero como bueno, porque a mí me hace feliz, Él también lo debe querer de alguna otra manera, ¿no? Y es como unificar las dos razones, es decir, si yo pienso así, Dios me quiere así, Dios es porque Dios también lo debe ver como bueno, es decir, pensamos que Dios piensa exactamente igual que nosotros. Yo pienso que eso es Y una justo, herejía como ándale, generalizada. justo a eso me refiero más en el sentido de herejía como una no buena o no sana comprensión de Jesús, ¿verdad? Concretamente, o sea, si no comprendo bien la encarnación, no en un sentido intelectual, sino en su sentido original, evangélico, de fe, con todos los elementos que lleve, De encuentro, tal ¿no? O vez sea, no voy a poderle entrar, no voy a poder vivir bien esta festividad, que bueno, para el catolicismo es muy, muy importante. Nada más así como brevario cultural de lo que me gusta del lenguaje hebreo, es, bueno, Jesús nace en Belén. Y entonces Belén es una palabra hebrea compuesta de dos palabras, que es Bet Lehem, significa casa de pan, ¿verdad? Y el que se hizo pan, ¿verdad? El que se da totalmente, nazca en la casa de pan. O sea, va involucrando un poco más así el sentido, ¿no? Es lo que me gusta. y que lo recuesten en un pesebre, ¿no? Entonces está padre porque ya la misma historia te va contando quién es Jesús, ¿verdad? Y lo que va a hacer en su vida. Entonces no es accidental y todo, o sea, quien estuviera conociendo esa historia por primera vez, se toparía con estas sorpresas, o sea, con estos cambios en la narrativa y con esta diferencia a lo que yo me espero, por ejemplo, como dices tú, Tibu, ¿no? Ahorita la gente piensa que Dios va a estar de acuerdo con nosotros en todo. No sé Y si eso. nada más también Uh-huh. recuerdo que hay una tradición que más bien Jesús nació en una gruta. Ok, también, sí, sí, sí. Y, ajá, hay una tradición ahí de una fuente bíblica que nace en una gruta y bueno, lo del pesebre va a ser un poco más pedagógico que otra cosa, trae un sentido, bueno, que toda esa parte es un sentido teológico, ¿no? Pero hay algunos que apuntan a que era, no sé si era San Cirilo, Sí, que son, que son habla sobre eso. los primeros padres de la iglesia que dicen que nace como una gruta o una cueva, lo cual Ajá. aquí, San Jerónimo sí, habla de eso. bueno, San Jerónimo que dice que nacen como una cueva y de que otro lugar nace la luz en una cueva, pues de la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Entonces también, o sea, ya desde el inicio de la historia te está narrando todo el final de la historia, ¿no? Entonces, bueno,
estas cosas se entera uno cuando se pone a pensar un poquito. Mira, en estas. yo pensando en su pensamiento friki, Ujú. este, ¿De a quién le hablas o qué? imagino que no es lo mismo ver una película. Bueno, en ocasiones me tocó ir a ver 2, 3 películas ahí de Marvel o algo así, en donde estaba el Tibu sentado así como niño a un lado y me iba contando cada cosa que pasaba, cada escena, volteaba y lo. En realidad esa escena es incorrecta porque en el cómic tal viene tal parte, cosas así. Me imagino que en el cristianismo nos puede suceder lo mismo. Podemos estar viendo la película del cristianismo de cada año, pero si no te interesa, si no le buscas, si no ves, pues ves la misma película de cada año, ¿no? Pero el sentido de la formación, más que alimentar el ego, cosas intelectuales, es como para poder redescubrir cada año que ver la misma película, redescubras el sentido, así como que no, mira, pues yo ya leí el libro, ¿va? Y como ya leí el libro, pues esta película de esta parte se equivocó, el director es esto, no sé, o sea, ver O otras simplemente cosas. es como ver Infinity War sin haber visto las películas anteriores, ¿no? O sea, o sea, ya cuando ves, dices, es que ya lo estoy entendiendo, por eso está pasando esto, por eso está pasando todo esto, y ya me causa más impacto a alguien que va y ve Infinity War y sin ver, sin tener en el contexto, todo lo Por de... ejemplo, Tibu, todo el sentido de Tolkien, ¿verdad? Ahí voy, Que iba a hablar un poco de eso, pero espérenme. Eso que dicen del cine se me hace muy interesante porque, o sea, hay gente que es, bueno, los que se dicen así, fans bien locos, así que van y ven películas acá medio frikis y no estoy haciendo referencia a nadie, pero que van vestidos de los personajes, ¿no? Que suceden los estrenos de las películas más, las blockbusters de Marvel y de DC Comics, así que se va la gente y están esperando afuera vestidos o de los personajes de Star Wars o los personajes del Señor de los Anillos o del Hobbit o de los superhéroes. Y a mí eso se me hace medio padre de cierta manera, porque crea como una ritualización de ir a ver la película, es decir, como que se hace una experiencia entre el fan o la persona que sigue la película o sigue, o le apasiona pues el tema con lo que va a recibir del cine y del autor, del los director, dispone ¿verdad? mucho, Ajá, ¿no? Para ver la sí. película. Y son generalmente personas que como tú dices, o sea, llegan y tal vez no de manera crítica o así, pero pueden encontrar los mensajes, tener un diálogo con la película que muchas otras personas tal vez que no conocemos tanto de cierto tema o de cierta película, no logramos encontrar el mensaje del director en ciertas cosas que hace, o específicamente para, no sé, las películas que estoy hablando de cultura pop, ¿no? Y eso me gusta porque tú al principio hablabas de que esto de los buenos deseos de Navidad, me fui hasta atrás, Sí, sí. pero me gustaría conectarlo. Los buenos deseos de Navidad, que decía Chesterton, no, dame algo material. Y yo lo interpretaba de esta manera cuando tú lo decías, no solamente que me des tus palabras, sino, por ejemplo, nosotros ahorita en Navidad que decimos, no, pues que que Dios te dé esto, esto y esto y esto, buenos deseos, pero el buen deseo debería venir de mí para las otras personas, así es como yo lo pienso, ¿no? Debería ser que si yo quiero que las personas, los otros tengan un buen año, yo me debería esforzar por que este año que viene el mundo, al menos por mi cuenta, pueda ser un mundo mejor para todas estas personas que están a mi alrededor, ¿no? O sea, que todas mis acciones puedan tener un impacto en la vida de los que están a mi alrededor para que pueda ser un mejor año para, no solamente para mí, sino para mi familia, para mis amigos. Y esto es muy importante porque hablamos de logos, de cómo el Evangelio de San Juan usa la palabra logos para referirse a Cristo, pero nosotros lo traducimos como verbo y jamás nos referimos a eso, como la palabra verbo, que no solamente es referencia a una palabra, ¿verdad? Porque no dice la palabra se hizo carne, entonces el verbo se hizo carne, y puede ser confuso porque para las personas que hablan inglés o español, que son los que nos están escuchando, la palabra verbo o verb en inglés, ¿verdad? Habla de una acción no sé, cuando estás escribiendo algo, el verbo es la que refiere a la acción, ¿no? De lo que está pasando en lo que estás leyendo o escribiendo, como, no sé, las acciones como correr. El niño corre, ¿verdad? Eran las típicas clases de cuando estábamos en la primaria. Escribe el sujeto y el verbo, ponías el niño corre rápido, ¿verdad? Y el verbo era lo que hacía referencia a la acción del niño. Y esto también es importante entenderlo en Cristo porque, como tú decías, no es solamente el Dios que viene así y que nos dice buenos deseos, ¿verdad? Y nos hizo todo un mundo para que, y nos dice, échenle ganas, ahí les van los 10 mandamientos, pues no manches, no lo están haciendo bien, ¿verdad? O sea, échenle ganas. Sí, es decir, no era
no era un video de superación personal, o sea, Dios no es un video de superación personal, sino es un Dios que se te aparece, que está ahí y que a través de sus acciones mismas, de las acciones de Dios, a través de que es Jesús, ¿verdad? En la fe cristiana, que es el verbo, la acción divina, el verbo Dios que está actuando, hace un cambio en la humanidad, o sea, hace un cambio en la sociedad, no nomás te llena de buenos deseos, sino que él mismo hace cambios, hizo cambios y sigue haciendo cambios en la humanidad. Que como para dar a entender lo que queríamos decir durante todo este video, sí pudimos haber iniciado con el ejemplo ese de los frikis, ¿no? O sea, y a lo que voy con los frikis es que esto que tú dices de que no es por una cuestión de saber intelectualmente muchas cosas, sino que cuando tú te introduces en este mundo de conocer un poco más, al menos de pues la religión que seas, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando de la religión cristiana, vas al encuentro de este que hablan de los Reyes Magos, ¿verdad? Que llegan y los sorprende y les saca de onda lo que está pasando, y que siempre va a seguir pasando eso, pero cada vez que uno se acerca a este momento del nacimiento del verbo, de Cristo, de Dios, cuando uno va vestido así de friki, ¿verdad? O sea, cuando uno ha buscado o ha intentado comprender esta película, por decirlo así, esta obra, la obra de Dios misma, que le manda mensajes al hombre, le manda easter eggs cada año, aunque a veces no los entienda en el ritual, en la liturgia, ¿verdad? Se crea una relación más, por decirlo así, se participa en la relación con este Dios y con esta Navidad, por decirlo así. O sea, esta Navidad cada año para muchas personas se vuelve cada vez más en solamente la Navidad Coca-Cola, ¿no? Es decir, la Navidad de la mercadotecnia y la Navidad de vivirlo de una manera así. Que es quedarse en la superficie. Es decir, a veces condenamos muchísimo y nos quedamos en la condena del excesivo materialismo, que está bien condenar el excesivo materialismo, no estamos diciendo que no, o sea, eso hay que condenarlo, pero eso es nada más en la superficie. Ya cuando lo haces escarbando más, vas encontrando que lo que ves, ¿verdad? Esta Navidad Coca-Cola son los restos, ¿verdad? O estas películas de Navidad así cursis, ¿verdad? Son los restos de un mensaje que está ahí. De hecho, a mí siempre me llama la atención que por lo menos la Navidad, aunque no seas creyente o la gente no sepa o no crea en el cristianismo ni nada, ¿cuál es el mensaje de todas las películas o programas o caricaturas o especiales de Navidad? Mínimo es sé bueno con el otro, ¿no? O comparte con el otro, o haz algo bueno, es un mensaje positivo. Yo no conozco ninguna otra festividad en todo el año, o otra fecha todo el año, que todos estemos de acuerdo en la bondad y en darnos a los demás, o en ayudar al otro, ¿no? En ninguna otra época del año pasa. ¿Y por qué pasa? Porque estos son los restos de un mensaje que transformó para siempre toda la realidad, ¿no? Que hasta la fecha nos llegan los ecos, ya son los puros recuerdos a lo mejor, ¿verdad? Yo les platicaba ahorita cómo yo veía hasta la teología en películas que ni por aquí yo creo que ellos saben lo que están haciendo, pero tienen eso, ¿no? Por ejemplo, yo cada año en mi familia vemos la película del Grinch, el mero 25 de diciembre, sabemos que vamos a hacer dos cosas, misa y vamos a ver el Grinch, ¿verdad? Entonces, y en la película de Grinch, por ejemplo, es uno de estos muchas áreas, ¿verdad? En las que están estos ecos de esta teología. ¿Qué pasa en la película de Grinch? Tienes a una persona, como que es pero como deforme, como amargado, ¿no? Que es malo y que es transformado en bueno por la bondad de una niña, de un niño, ¿no? Es decir, un niño le ofrece gratuitamente amor a una persona mala y transforma su corazón y lo vuelve a integrar a la comunidad. Bueno, pues ¿de dónde viene ese mensaje, no? Esa noción, o por qué se les ocurrió esto, porque es un eco de la Navidad, que un niño, dando el amor gratuito, ¿verdad? Es el que logra transformar a la persona y lo logra integrar, ¿verdad? Entonces, hasta en eso, entonces, lo que voy es que todos estos mensajes que vemos de Navidad no hay que condenarlos luego, ¿verdad? Hay que ver que son ecos de algo que ya perdimos, ¿no? Pero que vale la pena recuperarlo, irnos al mensaje así, bueno, ¿por qué estamos todos de acuerdo en que esta fecha es para dar algo, para ser buenos, para tener por lo menos buenas intenciones y hasta para que te den vacaciones en el trabajo. Sí, hasta para descansar, o sea, para despejar. Influir en el calendario mundial. Sí, o sea, ¿por qué está pasando esto? Y irnos de esa superficie a profundizar y saber que lo que está sucediendo es algo que cambió la historia por completo, que no sé, Tibu,
que no sé si quieras tocar brevemente, porque para no irnos demasiado tiempo, Bueno. en el, ya, porque ya vamos a cortar, ¿verdad? Okay. La Navidad es esta eucatástrofe, ¿no? Que es la palabrita No, que... pero ese es un tema como, mira nada más la cara, son como de Mira, mi 30 cara ya minutos. estoy. No, pues es que hablando de esto Yo creo que de... para ir cerrando podemos hablar de esto así como para dejar ahí. Bueno, no es que también falta mucho de qué hablar, pero bueno, a ver. Falta mucho Sí, de qué hablar, pero bueno, voy a a ver. intentar aquí balbucear de No, algo hasta que... pensé en películas, o sea, nada más un solo episodio que hablábamos así de todas las películas con un mensaje todavía velado del cristianismo y cómo prepararte para Navidad con 3 películas, no sé. Claro. Sí, 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 sí. Por ejemplo, nada más otra vez en el Grinch hasta aparece una escena, fíjense lo que hay, en la que el Grinch se roba los regalos, ¿se acuerdan? Y cuando se roba los regalos, ya los quienes aprenden y entienden el propósito más profundo, pero los regalos no son eliminados, o sea, no los destruye, sino que se los regresa. Entonces yo lo veo como una especie de ayuno, o sea, está simbolizado un ayuno en el que te quitan algo bueno, ¿verdad? Para que valores la profundidad, ¿verdad? De lo que está más allá y después aproveches de manera correcta lo que se te quitó, ¿no? Entonces, hasta hay un ayuno ahí escondido que te digo, no sé si entiendan los que están haciendo la película, pero es una historia tan ya dentro de nosotros que te manifiesta aquí, va. Pero bueno, Tibu, ahora sí. Bueno, eso que estás diciendo justamente, para muchos se considera hoy que las películas y todo esto que vemos en el cine, digo todo esto porque no todo parecen películas, unas cosas muy También hay extrañas, libros acá. hay unas cosas muy extrañas que están ahí, pues podrían considerarse mitología moderna que ya no es considerada mito en el sentido que antes era comprendido el mito, pero que sigue teniendo la misma función de que da un mensaje que hasta cierto punto cambia la manera en que la gente se comporta unos con otros. O sea, no sé si han notado o han notado a alguien más que a veces ven una película que les emociona tanto que cuando salen hay algo dentro de ustedes que está convencido de eso al terminar de ver esa película. Nunca me ha pasado, jamás en la vida, nunca, nunca, nunca. Te pasó con no, no, olvídalo. Spider-Man 2 cambió mi vida, ¿eh? Casi, ¿no? Y bueno, como muchos saben, los que me están escuchando, o no, tal vez no todos sepan, yo soy un mega ultra así amante de la obra principal de Tolkien, que es pues la obra de la Tierra Media, ¿no? Que de hecho tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando ahorita, no es nada más porque me encanta hablar de esto, sino porque realmente tiene que ver con esto. Para Tolkien, el mito, y retomando el primer tema que tuvimos, ¿verdad? Pero nada más como subtítulo, Tolkien es el autor del Señor de los Anillos. Sí, J.R.R. Tolkien es el escritor Ajá. del Señor de los Anillos, del Hobbit y del Silmarillion y otras historias muy importantes que conocemos. ¿Que compone la Tierra Media? ¿Eso es lo que se compone de Tierra Media? Eh, las principales es el Silmarillion, el Señor de los Anillos y el Hobbit. Sí, pero ahorita dijiste, es que es el autor de la Tierra Media. Sí, de la Tierra Media. Esos libros hablan de lo que sucede dentro del mundo de la Tierra mundo, Media. ¿no? Eso, okay. Okay. En el mundo ese que... pero es importante que explique justamente, o sea, que yo me refiero a la Tierra Media, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando ahorita, porque para Tolkien el mito, no... En realidad el mito expresa mejor la realidad que la razón sin mito. Es decir, el mito... no voy a decir todo, pero hay unas cosas que decía Tolkien que no se pueden explicar a través de la razón, de las palabras secas, por decirlo así, pero que el mito explica de mejor manera. ¿Por qué? Porque la realidad humana, nosotros cuando estamos ahorita, las cosas que nos pasan son tan grandes que las palabras que utilizamos se quedan cortas para explicar lo que realmente vivimos. O sea, nuestro lenguaje siempre es pobre a comparación de la realidad que tenemos a nuestro alrededor. El lenguaje de la filosofía es pobre, el lenguaje de la ciencia es pobre, el lenguaje de, no sé, de todas las cosas que utilizamos es pobre. Para que nos entendamos, si yo te quiero decir algo, es más fácil que te cuente una historia que te lo explique. Eso es lo que sería como la realidad de mito. Hay cosas que no te las puedo explicar, pero te las puedo dar a entender contándote una historia. Y pasa hasta la fecha, ¿no? O sea, hasta la fecha pasa y por eso, sí. O sea, pero sí, eso es lo que el concepto que traía Tolkien del mito, ¿no? O sea, contar una verdad a través de una historia, porque es una verdad que no te la puedo decir tan sencillamente en palabras, en conceptos, en silogismos, ¿no? Ok, bueno. Y exacto, que pues ya hasta vemos a Jesucristo en la Biblia hablando de Jesús, ¿verdad? Que lo explica a través de historias, ¿no? De parábolas, de mitos, por decirlo así, porque son mini mitos las parábolas. Y para Tolkien, es decir, una película, no, él no lo iba a decir así, ¿verdad? Porque él no estuvo en estos tiempos, pero yo pienso que muchas de las cosas que vemos en el cine, si fueran buenas, ¿verdad? Porque también era medio especial con eso,
hablaría de una realidad de nuestro mundo, es decir, nos estaría explicando algo de nuestro mundo. Y es importante entender que el mito o la verdad poética, por decirlo así, las verdades poéticas que se expresan a través de historias, no hablan de cosas fuera de la realidad, es decir, más bien hablan de cosas dentro del corazón del ser humano, es decir, cosas que son como nosotros percibimos el mundo. El mundo que está a nuestro alrededor es una cosa y otra cosa es el mundo que nosotros percibimos. Es decir, entonces el mundo que nosotros percibimos es mejor expresado muchas veces a través de una narración que viene a través de la creatividad de la persona, es como un vomitar aquello que se comió, ¿no? Nos comimos el mundo, lo procesamos de una manera y lo aventamos de un modo distinto, sin forma rara, una manera extraña, pero que pudiera tener más sentido que la primera vez que nos llegó. Entonces, Tolkien crea para Tolkien la palabra, el verbo, es tan importante porque Tolkien tenía la concepción de que él era católico, ¿verdad? Que Tolkien era católico y él decía que el ser humano no podía ser co-creador. Para él esa expresión es falsa, la co-creación es falsa, porque, bueno, sí puede ser co-creador, pero no en el sentido que creamos de cero, porque para Tolkien solamente existía la creación ex nihilo, es decir, de cero, ¿no? Totalmente de cero, de la nada. Nosotros éramos subcreadores, era la palabra que él utilizaba, la subcreación, y el hombre, nosotros las personas, nos la pasamos constantemente creando submundos a través de la palabra que utilizamos, a través de nuestra inteligencia, nuestro logos y nuestra palabra. Y eso nos viene por un recuerdo de nuestra esencia, de que nosotros venimos de alguien que crea. Es decir, como nosotros venimos de alguien que crea que es Dios, como no sé si han visto los niños que remedan a sus papás, y hacen las cosas que hacen sus papás, nosotros naturalmente hacemos lo mismo, es decir, creamos y creamos mundos. Y no solamente hablo de crear historias, sino que las relaciones que tenemos entre nosotros, nuestros grupos sociales, la manera en que vivimos en nuestra ciudad, es un mundo propio que que nuestras sociedades hemos creado. Es decir, no es la mismo el Ciudad Juárez para mí o El Paso para mí que para todos ustedes. Es decir, no es el mismo mundo, son distintos mundos. Y de hecho en la historia, para los que conocen un poquito la historia del Señor de los Anillos, me voy a referir así para no hablar que es lo que sucede en la Tierra Media, en el mundo ese que creó Tolkien. Tolkien es es considerado por los estudiosos, ¿va?, más como un Homero, que como para ellos es una aberración que lo pongan con Harry Potter y estas cosas, porque para Tolkien su obra es una historia de un ensayo de estética lingüística sobre la muerte y la inmortalidad. Oye, y ahora sí que, como dicen por ahí, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? Eso que tiene que ver con la Navidad. Que porque ahorita vamos a hacer un especial de Tolkien, porque aquí se me están ocurriendo muchas cosas, Sí, pero bueno, a ver. Bueno, pero, okay. pero vamos a ver. Me voy a brincar todo esto, pero a lo que voy con esto es que la palabra para este tipo de películas, si ustedes ponen más atención a este tipo de cosas que vimos a nuestro alrededor, el sentido de la Navidad está más vivo en más cosas que hacemos a nuestro alrededor de las que parecen. Okay. Es decir, la manera en que nosotros materializamos lo que creemos es justamente lo que la Navidad es. Es decir, las ideas o el mundo que está más allá de lo material, lo que nadie puede ver de nosotros, que es lo que está en nuestra cabeza, cuando actuamos se materializa, ¿verdad? O se puede materializar de maneras buenas o maneras malas, mintiendo o diciendo la verdad, o actuando bien o actuando mal. Y esto es muy importante para el cristianismo en la Navidad, para todos los que son cristianos si les interese, y los que no, pues que nomás sean de pura curiosidad, están invitados, caigan, está muy padre. Curiosos, cuando hablamos de herejías de hoy, es decir, cuando pensamos que Dios puede actuar como nosotros o no actuar como nosotros también pensamos, porque también puede hacer todo lo contrario. Es decir, nosotros creemos, muchas personas pueden creer que Dios no es nada de lo que me han dicho. Es decir, no es nada de las cosas buenas que me han dicho porque nada bueno me ha pasado. Es decir, eso también es una idea falsa. Es una idea falsa, o sea, y equiparar la idea a Dios con las cosas que hacemos como humanos. Pero cuando comprendemos que Jesucristo, el cristianismo lo entiende como el verbo, y todo lo que Jesús hace en la Biblia es
es el reflejo y la misma acción el reflejo de Dios Padre y la acción misma de Jesús, que es Dios Hijo. Podemos entender qué ideas o qué cosas son las que Dios piensa de nosotros o quiere de nosotros. Es decir, cuando materializamos, entendemos que la acción natural de las personas es materializar nuestras ideas. Podemos entender que hay algo natural en la historia, o sea, es decir, no es innatural la historia de la encarnación, porque es justamente este efecto que hacemos constantemente en la realidad, en nuestra realidad, perdón, en nuestra realidad de ahorita, diaria, que es decir, todo lo que creemos, todo lo que está más allá que nadie puede ver, pero que es real, porque está aquí en nosotros, nuestra capacidad de inteligencia se hace material a través de nuestras acciones. El verbo, que es la acción de Dios, que es Cristo, hace material, o sea, no es algo imposible de entender que se haga material esa acción de Dios, porque es algo que mismo nosotros entendemos en la realidad. Lo que significa, o sea, que cuando estamos viendo a la persona de Jesús, en todas sus acciones, desde su nacimiento hasta la actualidad, quiere decir que nos estamos viendo cómo es Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios prefiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Y qué es lo que, y cómo Dios actúa? No es simplemente una persona sabia, no es una persona o un ejemplo a seguir así como dentro de otros, es realmente Dios mismo que se está manifestando. Entonces, cuando vemos que Jesús, ¿verdad? Perdona, o sana, es Dios que está sanando. Cuando vemos que Jesús llora frente a Jerusalén, ¿verdad? O sea, porque dice, si supieras, ¿verdad? ¿Qué es lo que te puede ayudar? Estamos viendo a Dios llorar. O sea, entonces a lo que voy es que Dios está manifestando, y eso se celebra en el Día de los Reyes Magos, que es la manifestación de Dios. ¿Cómo es Dios? O sea, lo podemos ver gracias a que existe la Navidad y nos está mostrando un evento más allá que simplemente un cumpleaños, ¿no? Entonces, por eso es importante esto, ¿no? Yo lo que quería que dijeras, pero no dijiste, Tibu, que yo creo que pues, ahí va eso, pero ya lo voy a decir muy rápido porque ya no quiero decir nada más. Lo que iba a decir era que entonces cuando podemos entender esta idea de que nos explica Tolkien acerca de cómo nosotros actuamos a igual al Padre creando cosas, también podemos entender, es decir, ay, se me fue el trino. Bueno, ya sé lo que tú quieres decir que diga. Voy a soltar esto, pues. Para Tolkien, es que se me va el tren, se me va lo que estaba a punto de decir. Para Tolkien este evento, para Tolkien el mito tiene las historias fantásticas tienen un objetivo natural que está interno y que muchas veces no notamos que pasa, pero a veces hasta nos sorprendemos de que pase sin razonarlo, que es un evento que él llama eucatástrofe. Eucatástrofe para Tolkien es el prefijo EU, es una palabra griega que significa bueno, que viene de la palabra que refiere a lo bueno, y catástrofe pues es un cambio estrepitoso, desastroso, que cambia toda la situación, ¿no? Entonces para él los mitos y los cuentos, las historias fantásticas tienen en su naturaleza el eucatástrofe, que es ese evento que sucede justo cuando el momento más oscuro de la historia, cuando todo parece que está mal y se va a perder todo en la historia, ese típico momento en que estás haciendo el cine, agarrándote, y pasa algo de fuera que cambia, viene algo de fuera que cambia como si voltearas una tortilla, la situación a algo bueno, ¿verdad? Eso para Tolkien es un elemento importantísimo porque es la esperanza, porque a los personajes de sus historias siempre los guía la esperanza más allá de la esperanza. Es decir, que al final de todo, aunque ya se haya perdido la esperanza, lo siguen haciendo porque hay una esperanza natural en sí mismos que no los va a dejar parar, aunque ya racionalmente ellos no lo crean. Y eso es porque al final hay una eucatástrofe esperando en sus historias que va a suceder tarde o temprano. Tolkien creía que esto reflejaba la realidad humana, es decir, si les digo que los mitos expresan mejor el mundo que las cosas racionales, él creía que este tipo de historias explicaban mejor el mundo, porque en la humanidad existe siempre la esperanza debajo de la esperanza, que se refleja mucho en la historia del pueblo judío, más allá de la esperanza,
que seguía esperando, a pesar de las cosas, quienes sepan de la historia judía, iban a la tienda. Recuerdo un capítulo que tuvimos de Círculo Filosófico Santo Tomás de Aquino, sí, que la conclusión fue, oh, qué triste ser judío, porque a pesar de todo lo que les ha pasado. Sí, o sea, su historia... ¿Quién lo expresó? Sufrían bullying internacional histórico, ¿verdad? Siempre. Y al final, para Tolkien, en nuestro mundo real, como les digo, todo lo que nosotros hacemos refleja la realidad de nosotros y la realidad que nos creó. Nuestra creación refleja la realidad de Dios en nosotros y en nuestras creaciones. El mundo tiene su propia eucatástrofe, nuestra historia tiene su propia eucatástrofe, y es la encarnación directamente es el momento clave del momento eucatastrófico que culmina con la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, si la historia venía oscura al momento, así el punto último de que ya no había esperanza de absolutamente nada, probablemente ahorita todos se pueden reflejar con esta situación con el COVID. Carijo, está hablando de su computadora. El momento culmen, en el que cambia todo, algo de fuera viene y cambia todo 180 grados, hace la catástrofe, una destrucción total de la realidad para algo bueno. ¿Por qué? Porque absurdamente esto no debió haber pasado jamás, ¿verdad? Es el nacimiento de Dios que viene y salva a la humanidad, ¿verdad? Que viene y salva a la humanidad, y cambia de color negro a color blanco la historia de la humanidad. Y ahora no solamente la esperanza sin la esperanza, sino que es la esperanza a través de una nueva esperanza que existe ahí, que es la figura de Jesús, ¿verdad? Que yo, bueno, yo creo ya para como conclusión, vea, porque aquí tardaríamos unas 3 horas más para hablar de lo que quiero hablar, pero nada más mencionar. Ahorita que mencionabas cómo lo explica este autor, Tolkien, la esperanza más allá de la esperanza, este cambio radical, un antónimo de una catástrofe, ¿no? Si la catástrofe es que todo sale mal, es que la eucatástrofe es que de repente todo se puso bien, o sea, que como de repente todo cambió y es más allá de lo que te esperabas. Bueno, eso es la encarnación, ¿eh? El pueblo judío, o la gente está esperando un salvador, pero el que se encarna es Dios mismo y no solamente viene a habitar con nosotros, sino que nos dice el prólogo de San Juan, ¿verdad? Vino los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron les dio la capacidad de ser hijos de Dios, ¿verdad? O sea, llegar a ser hijos de Dios es decir, de elevarlos. Entonces, la Navidad, ¿ya? No es nada más recordar algo, sino que es revivir el momento en el que cambió la historia para bien y la elevó todavía más. Dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Dios se encarna y se hace hombre para hacer dioses a los hombres, ¿ok? Nunca lo había escuchado así, pero está en el Catecismo de la Iglesia Católica, para hacer dioses a los hombres. ¿A qué se refiere? Para compartir con el hombre la vida divina, la vida de Dios, que la vida de Dios habite en nosotros. Es esto que decimos de la esperanza, más allá de la esperanza, es mejor de lo que te esperabas. Ahora, este año, creo que como pocos, vimos demasiada oscuridad en muchos frentes, ¿verdad? Y el celebrar la Navidad, celebrarla, no nada más acordarte, ¿no? Sino celebrarla, reflexionarla, procesarla después de, como decías al principio, Tibu, ¿no? Procesarla después de ya todas las celebraciones, de todo el humo, y procesarla, absorberla, es precisamente hacer realidad esto, ¿no? Hacer realidad en mi vida o dejar que se haga presente en mi vida. Y si uno es católico, pues en la liturgia se hace de manera excepcional, ¿verdad? Esta realidad que es realmente un cambio, ¿verdad? Que es Dios que se hace uno como nosotros para elevarme a mí, a su condición, ¿verdad? Y es el cambio en la historia, que se puede hacer realidad si nosotros nos acercamos a esto, ¿no? Eso es lo que se celebra en la Navidad. Ese es el punto de la epifanía, ¿no? Del encuentro con esta realidad que es diferente a lo que te esperabas, y que por lo tanto te exige, y va a provocar en ti un cambio también, ¿verdad? Y ya le paro. A ver, Beto, no sé. No, a mí también me han surgido bastantes ideas. Por ejemplo, yo pienso que un tema así que queda abierto, que se puede desarrollar, hablando del mito, que ya también Tibu había hecho ahí una investigación sobre los héroes, ¿verdad? La importancia de los héroes y la mitología, y ¡fum! De ahí también ya nos iríamos y saldríamos vestidos de Batman, Superman, Robin, todo, ¿no? ¿Se puede? Ese sería un tema muy interesante. Otro, en cuanto a
qué importancia o cómo va a ser un signo ahora del festejo, ¿verdad? Que también ahí me gusta mucho eso de por qué festejamos, cómo festejamos, todo. Pero en el sentido de cómo puedo participar más allá en cada uno de los festejos. Concretamente, esta idea de disponerme para ver una película, pues bueno, me dispongo si leo el libro, si sé un poquito más del productor de la película, la casa de edición de video donde produjeron la película, no sé, cosas así. Ayuda para ambientarte a la película. Es más, yo pienso las palomitas, ¿verdad? O sea, todo el mundo ha extrañado las palomitas ahora que no ha podido ir al cine. Las palomitas es parte del ritual que tenemos dentro del cine y que es importante, ¿no? Ya sabemos los trailers de las películas, los comerciales que estamos esperando ver. Bueno, o sea, yo pienso que falta eso y es un signo que va a venir y que con eso podemos desarrollar un poco más la idea de hoy, ¿no? ¿Qué importancia tiene para nosotros el que nos preparemos para esa película que llamamos Encarnación? Sí, quedó solamente por decir que la unidad que había entre este mito y la verdad teológica de la que estamos hablando de Cristo es que en Tolkien se pueden entender de esta manera, la verdad teológica, el mito que era una verdad teológica en un principio, ¿no? Al principio los mitos eran verdades teológicas en la antigua Grecia o en los antiguos pueblos, la verdad teológica que expresa como esta verdad poética o verdad trascendente, no poética, pero que va más allá de las explicaciones meramente racionales, la verdad de la realidad del ser humano o la vivencia de Dios con el ser humano, ¿no? Entonces, eso me faltó agregar. Yo pienso que nos quedan muchos temas para futuro. Les vuelvo a repetir a las personas que nos están escuchando que si tienen alguna recomendación, alguna idea que quieran que platiquemos en el futuro, mándenoslas, y pues obviamente que si les gusta el podcast, ahí le den like y le den compartir, ¿verdad, Turi? Y le pongan ahí para que nos sigan, lo compartan con sus amigos, con su familia. Hoy, como pudieron ver, tuvimos un tema muy específico de temporada. Ya vendrán otros temas, ¿verdad? Y sí estamos leyendo los temas que algunas personas nos han propuesto. Los vamos a ir platicando, los iremos poniendo en alguna lista especial para ver cuándo los podemos hablar. Turi, no sé si quieres decir algo antes de que nos vayamos. Ya. Sí, nada más recordarles que estamos en YouTube, para que nos buscan Argonautas, el podcast, que estamos en Facebook, estamos en Twitter, y para que ahí nos sigan. Muchas gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros. Yo ahorita les decía que yo pensé que nos iban a escuchar 7 personas y son poquitas más. Estoy muy sorprendido, estoy muy agradecido y gracias por su tiempo. Así es que síganos y un saludo muy especial para Pancho, Tibu, danos el comercial. Francisco Arrieta, ahí para los que les gustó el logo que tenemos, mi cuñado Francisco Arrieta lo hizo. Prometí que haría aquí el comercial para él. Él no sabe, pero pues ya si nos escucha ya lo sabe. Estamos muy agradecidos también con él por el logo, entonces nos gusta hacer esto para que más gente lo conozca. Para mí es muy bueno, ¿verdad? Es el mejor diseñador que conozco. No conozco muchos, pero es el mejor que conozco. Oye, nada más para ubicarnos en el contexto. El contacto. Sí, estuvimos como 30 minutos platicando con él, ¿verdad? Es que esto es lo que queremos hacer y tenemos estas ideas y yo no sé cómo le hizo, pero las hizo. La plasmó así. La plasmó y cuando lo vimos dijimos, no manches, esto era. Entonces, esto era la verdad que quería. Sí, esto ni era. Yo lo sabía. Ni yo lo sabía. Y nada más podía elegir. Sí. Entonces, excelente. Entonces, saludos a Francisco y pues bueno, también vayan y búsquenlo en Instagram, y síganlo. Bueno, ¿qué más? Gracias a todos. Sería todo. Muchas gracias. Feliz Día de Reyes. Feliz Día de Reyes. Nos vemos a la próxima. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Ya nos tenemos que ir a dormir porque ya es tarde. Por favor. Bye. Gracias por seguirnos, escucharnos y pues nada, nos vemos a la próxima entonces. Feliz Navidad. Cuídense mucho.